¿Qué tal, seguidores de Retumba? Estamos aquí una noche más, pues con el gusto de platicar de unos álbumes que ya traíamos por ahí rezagados. Me acompaña Alfonso, ya los habíamos platicado que queremos platicar estos trabajos. Y pues bueno, me toca presentar el primero, que es de una banda noruega. Desconozco, creo que ahí hay un tema como de alineación o algo así, ¿no? Como un cambio de dirección, algo así, no tengo el dato exacto, pero pues bueno, Fight the Fight son una banda noruega que presentaron Shout Time el pasado 31 Sí, de mayo, si no me el pasado equivoco, viernes, sí. el pasado viernes, y pues bueno, es una banda de metalcore progresivo, pero en esta ocasión, en este álbum tiene pues otros detalles que ya iremos comentando en la reseña, en esta plática, en esta charla, pero a grandes rasgos, pues es una banda de metalcore progresivo. Y pues bueno, me gustaría saber, Alfonso, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este trabajo? Me llamó la atención primero que nada, ahorita que estoy viendo la entrada, que les pusiste metalcore progresivo. Para serte sincero, no conozco nada de la banda antes de ese trabajo. Quizás ahorita que estoy viendo su Bandcamp, las portadas las ubico, Ujú, pero en sí este sería el primer trabajo en el que me meto de fondo y lo completo. Te has de acordar que hace unos meses compartí el sencillo, uno de los sencillos que estuvieron adelantando, no recuerdo cuál fue. ujú, Y mencioné, bueno, pues este es un trío, esta es la banda, aquí podemos verlo en la fotografía, pero que tiene la peculiaridad de que tiene como baterista de sesión a Bart Kulstad, también baterista de la banda Leprous. ujú. Y bueno, pues eso me pareció un dato interesante. Este baterista es bastante prolífico en su trabajo, ha trabajado con Soulfald, me parece que Isan, y una banda como de experimental francesa que está con I Void Hunger. En su último disco tuvo a ese baterista y bueno, es bastante ocupado, ¿no? Entonces, oímos ese sencillo, ¿te acuerdas? Que dije, Sí, chéquenlo. Y no sé si te acuerdas cuál fue, pero recuerdo que nos causó una buena impresión. Dijimos, vale la pena estar pendiente de eso. De eso ya habrá mm, 5 meses, ¿te gusta? 6 meses, ya hace sí, bastante, ya hace bastante. Y bueno, pues aquí tenemos Fight the Fight, Share of Time. Em, Leyendo la prensa sobre este disco, es un concepto como espacial, tiene que ver con algo como una sociedad del espacio, algo así. Por aquí lo tengo, a ver si lo encuentro. Un trabajo que es honesto, genuino y que representa la sociedad de hoy disfrazada en una historia de aliens. Así va, ¿no? Entonces, yo comenzaría diciendo, esta no es una banda de metalcore. No esperen eso porque se van a causar una impresión equivocada. Quizás lo fueron, ¿no? Y mencionabas esto de cambio de dirección. No tuve oportunidad de escuchar lo anterior. Pero bueno, es una banda de prog noruega. Vamos a decir prog entre comillas. O vamos a tomarlo con pinzas, eso de prog. Porque tiene un groove ujú, tiene un groove muy actual y porque tiene este baterista pues, que ha trabajado con varias bandas prog o experimentales. Eh, Mi impresión es que es un disco que va de menos a más. Eh, ya tenía el anticipo de que una de sus canciones o dos me gustó bastante y lo que pensaba de esta banda era, ok, es una manera es prog digerible, prog bastante masticable, en la manera en que no se rebusca en sus ritmos o en sus pasajes o en la estructura de las canciones, pero es lo suficientemente atractivo para hacerlo interesante. Sí te va a enganchar como una canción, vaya, digerible, pero también te va a dejar con esta onda de que la estructura tiene detalles más a fondo, ¿no? Que, vaya, se forma de detalles
diversos y van dándole forma. Pero entonces se queda en esa medianía. Ni es pro exagerado, ni es una idea de venderte pro bastante azucarado, bastante rebajado, ¿no? Y por Ujú, ejemplo, pensamos en que lo voy a poner en un centro en el que a la izquierda, como su lado más comercial, tenemos una banda como Voyager de los australianos, que personalmente su último disco es muy bueno, bastante gancho, pero ya es una banda de hard rock con tintes pop, bueno, una banda de hard rock pop con tintes prog, ¿no? Eh, y del otro lado, de hecho, esta es la parte curiosa, ¿no? Que no sabría. Tiene un grupo prestado a momentos, y eso es lo que dice al inicio, que va como de menos a más. Para no ir por tantos rodeos, voy a empezar diciendo mi experiencia con el disco, ¿no? Que creo que es lo que vamos a intentar de plantear aquí. Aquí se puede ver el tracklist y Serpent of Sand, insisto, es una canción como que eh, me deja un poco indiferente, ¿no? Yo siento que yo de antemano vengo a este disco por la curiosidad que ya me causaron uno de sus sencillos. Siendo honesto, repito, no recuerdo cuál fue, pero me gustó bastante. Digo que, hijo, que esta banda en una duración de canciones regulares de 3 minutos, 4 minutos, plantea situaciones bastante cómodas, bastante satisfactorias, y dices, es para pasarla bien. Pero a medida que avanza el trabajo, voy encontrando que la banda va profundizando más en sus detalles, voy dándome cuenta, por ejemplo, el uso de las guitarras es directo, o sea, no se complica en generarte o en plantearte algo demasiado trabajado, complejo, es un grupo conciso, directo, y por eso es que me refería a Voyager. O sea, y a medida que avanza te vas dando cuenta, ok, la manera en que estructura su atmósfera, en cómo la va acompañando de diferentes matices, de las voces, de los grooves, y soy, ok, esto es interesante, ¿no? Y a medida que avanza, te insisto, ya estoy como que de estar un poco indiferente, ya estoy más enganchado. Por ahí la canción Heart of Stone, que es la sexta, no, la quinta, ya me tiene bastante, ya estoy disfrutándolo, vaya. Ya estoy planteándome cosas en la cabeza, ya estoy tratando de, de contar el norte, ¿sabes? Ubicarme geográficamente en su música y decir, ok, esto lo toma de acá, esto lo toma de este lado. Entonces, si lo recomiendo así. Porque fue un disco que de pronto quizás entras con la guardia arriba y no te surte efecto, pero a medida gradualmente vas entendiendo dónde se planta la banda para hacer este tipo de discos. Un disco digerible, fácil, con mucho gancho, bastante creativo para si esperas, si quieres un rock prog rítmico, melódico, con punch, esa es una buena opción. Tienes aparte la baterista de Leprous, que es muy bueno acentuando las diferentes bajadas y subidas de intensidad, y eso está bastante bien marcado en ese trabajo, pero particularmente la canción que más me gustó es In Memory. Es una locura esa canción, no sé si tomaste nota de un tema favorito en particular, pero para mí In Memory es la canción que se lleva las palmas. Y bueno, habría que, quizás esto como tema general, no sé tú qué quieras, cómo quieras entrar hablando de ese trabajo. sí, fíjate que el tema fue como lo comentas, ¿no? Desde que mandaste el primer single, y de hecho creo que fueron como tres, ¿no? O que Fueron sí salieron varios, como fueron muy varios. espaciados, que de hecho pues no tenía conocimientos de si iba a ser álbum o si solamente iban a ser singles, un EP, o sea, no se sabía porque como que sí estuvieron muy espaciados. Pero o sea, desde que mandas el primero lo escuché, me atrapó en ese momento porque creo que el gancho, y lo habíamos comentado en el grupo, creo que el gancho de la banda, de esa canción, de ese single, probablemente fue el hecho de que en tan poco tiempo entregan cosas que hay bandas que se extienden demasiado, ¿no? Lo hacen Eso. demasiado extenso, eh, le dan vueltas a lo mejor al mismo punto,
Y pues como que ellos sí se enfocan en, es directo, pero en esos tres canciones de 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, te entregan mucha riqueza, ¿no? Te entregan muchas cosas, te entregan muchos puntos, hay buenos movimientos, es directo. Y también me llama la atención que hay momentos muy, no tanto en la forma de dirigir su música, pero me gustó mucho los momentos como más ambientados, más, Mm, ¿cómo le podremos decir? Más con la mayor atmósfera que de repente hacían alguna referencia, bueno, más que referencia, como que tomaban algunos aspectos de lo que hace o de lo que hizo Dune en su último álbum, con toques un poquito como tribalísticos, como a quién te refieres? ¿A Dul? a Dune, la Ok, banda Dune, ok, ok. que Ah, hacen Dune. ese, Perdón, sí. lo que hicieron estos sonidos como orientales con la guitarra y de repente que la atmósfera lo acompañaba. Lo encontré aquí y lo hacen no igual, pero me hace recordar esos momentos y me parece algo atractivo. Y sí, justo como dices, creo que el álbum es directo y va de menos a más, porque igual al principio dije, ok, está bien, tampoco voy a decir que es lo peor, pero dije, vamos a darle tiempo. Y sí, ya cuando entra Monarch, que fue uno de los singles, pero de ese sí recuerdo mucho que es la canción 3. No recuerdo qué single fue, pero sí recuerdo que salió como single. Cuando llegas a esa canción, yo dije, ok, esto ya se está poniendo mejor, ya está creciendo en sí como música, como el concepto que te quieren entregar. De acuerdo. De hecho, ahorita me estoy acordando de mis impresiones. Y la canción Alien, creo que es esa. Mm, Bueno, mencionabas eso onda de los tipos de ambientes que te mete. Y pueden ver aquí en su duración, hay temas de 50 segundos, dos y medio. Esos son, bueno, por lo menos esos dos temas son comodines, están hechos a manera de sumergirte en la atmósfera que te plantean, ¿no? Y está bien, yo no siento que estén desubicados porque después en las canciones ese tipo de elementos, ya sean sintetizadores o teclados, se los vuelven a plantear, ¿no? Hay ujú. intros o entradas un poco digitales, un poco electrónicas que agradan. De hecho, el tema Alien, es uno de esos y en particular uno de mis favoritos porque me quitó el mal sabor de boca que me dejó Four Stroke Baron, ¿sabes? Ok, Eh, sí. Vocalmente tiene mucho gancho. Ujú, eh, el, el, el punch de las guitarras, vuelvo a decirlo, es bastante directo. Y lo curioso para mí es que oyendo las guitarras, no me pongo a pensar, uff, qué buen groove, ¿sabes? Uff, qué originales, uff, para nada. Diría bastante plano, bastante al grano. No encuentro nada de interés ahí, pero quizás en cómo está complementado con otras cosas y con la batería y luego con las entradas de vocales, digo, ok, termina por encerrarse en una canción buena, ¿no? Entonces esta canción en particular me puso de buenas porque me dijo, ok, ya, el mal sabor que me quité, el mal sabor de boca que me dejó aquí el trabajo, me lo está quitando, me está recompensando un poco. Y la voz, curiosamente, también tiene ese toque como de algo ochentero, noventero entre Duran Duran, no sé, pero me quedo con Voyager como una referencia más cercana a ese tipo de, de tono en la canción. Y luego la siguiente, se llama 2800 no sé qué. 1 minuto 28 es la canción más pesada. Yo pensé que iba a ser otro interludio, otro, ¿sabes? Otro medio tiempo, un descanso, pero no, es la canción más pesada. Y bueno, después de eso ya tenemos la última canción, la penúltima canción que es In Memory, y esa es la que tú mencionabas que tiene estos momentos como tribalescos también, en las baterías, en la percusión. Y bueno, el resultado para mí es bastante bueno. Creo que todo el disco te lleva
a esa última canción, penúltima canción, porque es como que el clímax musical. Es la canción más completa, es la canción mejor hecha. Y siempre que llegan ese tipo de canciones en un disco, me pongo a pensar, ok, puedes hacer esto. Todo lo demás fue como, ¿sabes? Un comodín, puede ser incluso considerado relleno, depende de cómo lo veas. Tienes canciones que están aquí en la medianía, que son buenas, disfrutables, luego tienes estas otras canciones que están, ¿sabes? Que son canciones que no escuchas todos los días, que son originales, que están bien pensadas, son cerebrales, y depende cómo lo veas, pero para mí es un win que todo el disco tiene cierta expectativa como, ok, lo estoy disfrutando, encuentro momentos entretenidos e interesantes, y luego ya al final tienes esta canción que no te esperes que sea tan buena. Entonces, pues es algo positivo. Me llama la atención que están haciendo tour justamente ahorita con Leprous. Entonces, no sé si a Bart Kulstad le toque aventarse dos shows por noche seguidos. Digo, no digo que no pueda, pero va a ser cansado, me lo imagino. Y mientras lo escuchaba, no quiero hablar mal de Leprous porque creo que a veces doy la impresión de que odio Leprous, ¿no? Pero solamente trato de ser crítico, genuinamente crítico y objetivo con lo que encuentro de su música. Y esto es un ejemplo de cómo puedes hacer música con gancho que llega al público, eh, pero reteniendo algo de ambos lados, ¿sabes? Ni muy orientado hacia tienen que gustarme, tengo que caerles bien, tengo que llamar a otras audiencias ajenas, captar otro tipo de audiencias, crecer en audiencias y manteniéndolo fácil, ¿no? Que da en el punto, en el objetivo. Y eso es este disco para mí, un disco que de entrada no tenía tanta expectativa, estaba curioso de oírlo, por eso es que más que nada por eso lo escuché, más bien por eso lo reseñé porque me daba la excusa para escucharlo, como esa tensión y no me cayó mal. Sí, no, no, para nada. De hecho, creo que el tema de este virtuosismo progresivo de tantas bandas, pues no está aquí presente, ¿no? Pero tenemos, como lo dices, ¿no? A lo mejor es hasta cierto punto plano, pero tiene muchos ganchos, tiene momentos que incluso yo creo que con todo esto del tour, con todo esto digamos, el crecer por ya siendo teloneros de Leprous, ¿no? En este sentido, creo que también el tipo de canciones que maneja queda muy bien como para, o sea, como muy memorables, me explico, ¿no? O sea, como que el mismo público se una a la banda en algún coro, en algunos Ujú, momentos de las canciones, ¿no? No es tanto como el estar apreciando a la banda y ver lo que hacen, los virtuosos que son en el instrumento, sino más como de hacer un ensamble entre el público y la banda, ¿no? Y creo que este álbum es algo así, esta banda hizo algo así, hizo un trabajo más, como que se va a quedar por lo menos una o dos canciones en tu cabeza, que la vas a repetir varias veces, que se queda ahí grabado, porque son sencillas, pero son memorables en ese sentido de decir, ok, la puedo recordar más de una vez y vuelves a la canción o vuelves incluso al álbum completo. Entonces, sí, para mí es un buen trabajo, es acertado. Ya lo habíamos platicado desde que salió el primer single, nos llamó la atención por algo y pues yo personalmente no creo que sea algo decepcionante, al contrario, es un trabajo que no sé si vayan a dirigirse hacia esto en un futuro, no sé si vayan sobre esta línea, si quieren experimentar más, no lo sé, parece que este pero disco lo hicieron hace 2 años, o sea, ya tiene 2 años de antigüedad. No sé si actualmente esté trabajando en nueva música, pero suena bastante actual, no suena anticuado. ujú, Y otra vez, tratando de ubicarlo en un espacio entre referencias o influencias, tienes a Voyager, tienes a Truck Baron, quizás en la parte más rara, tienes en otro punto, diría que Soen, en la parte de metal alternativo, tienes este uso de voces, pues
rasposas, pesadas, que quizás sean un poco parecidas a Meshuggah en esa Mm, cadencia. Cuando son voces pesadas, no varía en la cadencia, es bastante straightforward, macheteado, y tampoco alarga demasiado las notas, o sea, lo que lo hace interesante es lo que va alrededor, que es la música. Se me hace curioso que la voz, no sé si lo notaste, en la producción está un poquito hacia atrás, no la tienes al ujú. frente, las voces gritadas, y eso es parte de que hace esto una ecuación balanceada, ¿no? Ese trabajo. Entonces, prefiero escuchar a trabajos como este que escuchar a Soen, lo que está haciendo últimamente, el último de Four Stroke Baron. Bueno, ya, ¿qué te digo, no? Quedamos en lo mismo. Em, Incluso tiene momentos Tool, ¿no? Entre comillas, pero que Mm, lo hace, pero que lo... Y la voz limpia es bastante interesante. Entonces, estoy un poco indeciso en la calificación, porque creo que un 8 está bien, pero si ponemos en la mesa que discos como Soen y discos como bueno, Soen en particular, están siendo bastante bien valorados por el público, poniéndolos muy en alto como musicalmente. Ese no puede ser solamente un 8, ¿no? Creo que debería representar un poco la importancia de que la música de este tipo, que ahorita está en auge y que está yendo por todo el mundo, no tiene... esto es mejor que eso. Entonces, por lo menos sería un 8.5 para mí. sí, 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 yo también había pensado entre un 8 y un 8.5 porque con lo que está pasando recientemente con lo de Leprous, tú lo sabes, a mí me gusta Leprous, pero el último single no me gustó. Sí me dejó una sensación extraña, así de, ok. Lo que hizo Zoe en el año pasado, Sí. eh, Y mira, creo que es la oportunidad ahorita de mencionar a Leprous tantito, ¿no? Como una excusa, porque si ujú, Retumba se pronuncia de manera muy crítica sobre esta banda. Y yo estoy de acuerdo contigo, esta canción no es que, a ver, es que la canción no es mala, pero la intención yo no la siento genuina, yo no siento que, al final de cuentas, eh, la música es un arte y cuando una banda que proviene de un pasado bastante artístico, bastante, una forma de arte bastante respetable, bastante seria, llega a estos puntos en los que parece que está componiendo canciones de prog para un joven de 13 años, 12 años. Pues obviamente la gente que ya es poco más madura en su gusto, no le va a encontrar nada interesante. Está bien y está muy chido que ese tipo de música llegue a otras audiencias, porque al final los va a terminar acercando a otro tipo de bandas, ¿no? Es un punto de entrada. Y eso lo han logrado bandas como Slipknot, Gojira, ¿sabes? Atraer otro tipo de audiencias más masivas, eh, pero quizás en el otro punto, esas bandas nunca fueron tan serias. Bueno, en particular Slipknot, pero Lepro sí. Entonces, ujú, se comentaba ese tema de la evolución, ¿no? Están evolucionando. Yo no creo que estén evolucionando. Para mí es una involución una evolución. cuando pierdes la seriedad. Y no se trata solamente de ser pesados. Malina para mí es un muy buen disco, eh, que tiene ese balance entre la buena música, la seriedad y tratar de llegar a otra audiencia, pero los siguientes dos discos para mí pierden este tipo de valor, y luego lo que mostró esta canción es como, creo que para empezar está demasiado enfocado en su cantante como protagonista, y quizás los trabajos más actuales de Leprous son más complejos o más interesantes vocalmente, pero musicalmente están de adorno, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo le critico, que ha perdido bastante valor su música, y no se trata de porque eran pesados y ya no. Creo que somos un poquito más objetivos que eso, ¿no? No creo que se trate de eso. Aún así, vamos a oír ese disco porque pues yo no he perdido ninguno de los discos, ni cuando lanzaron el Pitfalls ni la Felion, los escuché por curiosidad, porque es una banda que en su momento
me gustó muchísimo. No siento que vayan a volver a esos puntos que antes me gustaron, creo que ya son, compone música para generaciones cada vez más jóvenes, entre más mago viejo. Pero bueno, eso. Sí, sí, creo que el punto, y de hecho, a mí me dio un poco de esperanza ese punto porque pues Einar sacó álbum solista el año pasado. Dije, ok, a lo mejor se sacó la espinita, a lo mejor dijo, bueno, ya puedo tener mi protagonismo de este lado y a Leprous enfocarme como tal lo que es Leprous, pero pues no. Bueno, al menos lo que hemos visto con el single que salió apenas, no es el caso. Y justo, no es el tema, no es un tema de pesado ni nada, porque somos fans de bandas como, no sé, Agent Fresco, ¿no? Que es una banda que pesada no es, pero es un pro muy, Muy buen muy hermoso, gusto, muy, hermoso, sí, sí. ajá. Entonces, no va tanto por ahí, es más el tema Y luego del eh, alejamiento. en esa publicación de Recuerda quién eres, Leprous, y estaba el dinosaurio, la gallina viendo el dinosaurio, ¿no? Hacia el cielo, a su antepasado. Ujú. El músico este de Eddie Levitsky, músico de The Anchorite, publicó, a mí me alegra que existan los dos. Y sí, pero antes era un dinosaurio, antes era el predador, el mayor depredador, ¿no? Si eres una gallina que cualquiera puede atacar, puede consumir, es mucho, y es como analogía, estamos hablando de algo que no es una evolución porque ya es parte o sea, algo, un animal domesticado, ya no es nada feroz, ya no es para nada eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolución, ¿cómo puede considerarse evolución una banda que pasó de eso a ser un dulce, ¿no? De lo que fue a ser un dulce. Y preguntaba a alguien que si hay ejemplos de bandas que hayan evolucionado de la manera que han querido evolucionarlo a su manera muy personal y que los fans estén de acuerdo. Hubo quienes dijeron no existe porque eso es algo completamente separado, pero no. A qué bandas mencionamos, no? A Enslaved, a Borknagar, a Slave. Devin Townsend, Ulcerate, Pluto's North. Y ojo, Enslaved ha llegado a un punto en el que ya su música es bastante digerible, pero no ha perdido la seriedad y la onda experimental y la onda de actualizarse, pero seguir siendo interesante. Y eso es lo que ha perdido Lepros. Se ha ido por una vertiente que yo no encuentro que sea genuina, ni que tenga las motivaciones en el lugar justo, ¿no? O donde la estuvo anteriormente. Sí, y creo que ese es uno de los puntos fuertes de Slade, ¿no? Y creo que es uno de los mayores referentes porque no se quedaron en ese black metal crudo producido de los años 90, sino que evolucionaron, es un black prog muy bien hecho, muy bien elaborado, que te lleva por otros viajes y a otras direcciones, pero no lo hacen mal, al contrario, creo que tanto en tu top como en el mío estuvo el álbum anterior de Slade, fue un gran trabajo, o lo que hizo, lo que ha hecho incluso Isan, ¿no? Como músico, ya Emperor es punto y aparte a lo mejor para encabezar un festival, para llenar algún estadio, pero él como músico ha evolucionado también y hace actualmente un tipo de arte muy distinto a lo que llegó a hacer con Emperor. Otra banda que ha evolucionado es Carol Decapitation, donde comenzó hasta dónde llegó. Ujú, En el último disco que fue el anterior, este, Terracite, sí creo que así se llama, Terracite. ujú. Yo he sido crítico de ese disco. No es un disco malo, pero es el primer trabajo en el que yo siento estancamiento de la banda. Pero ese no es el disco que había demostrado esa evolución, ¿no? Ya viene haciéndolo paulatinamente por los últimos más de 10 años. Entonces, sí se puede evolucionar, pero creo que el fan de la música no es tonto, no lo haces tonto, bueno, ciertos fans, los que son un poquito más abiertos de mente, ¿no? O de gusto. Yo For a Cowboy es otra banda, o sea, inició siendo una banda de deathcore y a dónde ha llegado ahorita, ¿no? Con un sello bastante personal. Entonces, sí se puede evolucionar,
y que los fans estén de acuerdo, ¿no? O sea, ir de la mano, pero se trata sobre la integridad del artista y no como fan tratar de contarle las excusas para decir, ah, es que como ya no grita, ya no es pesado, ya no les gusta, ¿no? No se trata de eso, sino de que se note aún ese tema artístico y serio en su música. En fin, creo que nos fuimos por otro lado, era Fight the Fight. Quedamos de acuerdo que es un 885, entonces, ¿cómo lo dejas tú? Sí, yo creo que sí, un 8-5 después de todos estos ejemplos y todo lo que hemos comentado ahorita, creo que sería injusto no ponerle el 8-5 ya que pues hacen algo que no es la virtuosidad o el punto más alto del progresivo, pero saben utilizar bien todas las herramientas disponibles como músicos y como banda, como conjunto. Entonces, creo que un 8-5 sería justo para la banda. Ya está. Pues entonces continuamos, tenemos más música que hablar. Nos vemos.